Muy buenas noches. Somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Implementación de Interfaces de Usuario. El tema que vamos a abordar el día de hoy, jóvenes, tiene que ver con el análisis de los requerimientos. Es decir, habíamos hablado en la sesión anterior donde habíamos tocado el tema acerca del ciclo de vida de los sistemas de información, la importancia del análisis empresarial, la importancia de tener que analizar la empresa, la casuística, entender la problemática, identificar los procesos de negocio, sistematizar, etcétera, y que todo ello era indispensable para luego pasar a hacer el análisis de requerimientos, para poder identificar los requerimientos de usuario y en función a eso determinar cuáles eran o cuáles serían en todo caso los requerimientos funcionales y no funcionales de la propuesta de solución que nosotros vayamos a implementar en la empresa, ya sea una pyme, una MIPE, la cual va a ser objeto de estudio. Y nosotros como especialistas, como el área de sistemas, pues frente a esa problemática situacional vamos a proponer una alternativa de solución donde intervenga el uso de las TICs, donde intervenga pues el uso de un sistema de información, ¿no? El cual puede ser, claro está, desde un software de escritorio, un sistema de escritorio, podría ser quizás un sistema web, o quizás una aplicación móvil, o quizás una integración de esas tres soluciones. Tenga yo un módulo de escritorio, una parte o un módulo vía web, y tenga un módulo incluso donde tenga que ejecutarse vía una app móvil. En ese sentido, entonces estaríamos hablando de un sistema multiplataforma. Claro, naturalmente que la solución que uno plantea frente a una problemática situacional va a depender mucho de las deficiencias o las necesidades que tenga la empresa frente a un proceso de negocio que queramos sistematizar. Y en función a ello, pues viene la segunda etapa o la segunda fase, y la siguiente fase sería el análisis de los requerimientos, ¿no? Pues bien, entonces vamos a tocar el día de hoy básicamente este tema y en la siguiente transmisión, el día de mañana, tocaremos un ejemplo donde vamos a ver de un caso, ¿no? Puntual de una empresa, una serie de requerimientos funcionales y no funcionales para más o menos tener claro cómo es que se maneja este tipo de requerimientos frente a una problemática planteada. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces empecemos. Análisis de los requerimientos. El análisis de los requerimientos dice, describe básicamente las tareas y técnicas usadas por un analista de negocios. Es decir, en el análisis de los requerimientos lo que vamos a hacer una descripción de qué actividades, de qué tareas son las que se van a tener que realizar dentro de dicho sistema, dentro de dicha propuesta de solución que nosotros vayamos a plantear. Inclusive tenemos también que considerar las técnicas, no digo técnica en singular, sino digo técnicas en plural, porque hay varias técnicas de análisis que van a tener que ser utilizadas, que van a tener que ser empleadas por el analista de negocio. Básicamente, ¿para qué? Para analizar los requerimientos que van a estar claramente expresados por los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Pues son básicamente los actores del negocio. Hemos dicho que existen dos tipos de stakeholders. Los stakeholders internos, es decir, aquellos empleados, colaboradores que forman parte de la empresa, y están los stakeholders externos, aquellos que no forman parte de la unidad estratégica de negocio. Aquí están básicamente por default, por defecto, el customer, es decir, los clientes, y están también los proveedores, ¿no? Ellos no pertenecen a la estructura jerárquica organizacional de la empresa, sino son actores del negocio que trabajan con la empresa de forma directa. En este caso, pues los proveedores son las personas que van a abastecer lo que es el tema del stock, ¿no? De los productos, de la mercadería para la empresa, y eso lo maneja el proceso de compras. Y los clientes pues están claramente expresados en el proceso de la venta, ¿no? Cada vez que la empresa realiza una venta, pues quién es el stakeholder por defecto que negocia con el empleado, pues son los customers, son los clientes. Básicamente, los requerimientos deben de ser analizados con el fin de definir las capacidades requeridas por la solución potencial. Ojo, no es la solución definitiva todavía, es una solución potencial que se quiere presentar a la gerencia, que se quiere presentar a la empresa frente a una deficiencia o a un conjunto de necesidades que tiene la empresa con respecto al almacenamiento o procesamiento de su información, donde quizás muchos de sus procesos de negocio, procesos comerciales todavía son manuales, se llevan a cabo de forma deficiente, no están automatizados, no están sistematizados,
entonces vamos a tener que plantear una tentativa solución. Eso se le llama solución potencial, que cubra, dice, las necesidades de los stakeholders. El análisis de requerimientos comprende básicamente la definición de los requerimientos de esos stakeholders, los cuales pues describen lo que una solución debe ser capaz de realizar básicamente, y que ésta debe de satisfacer cada una de las necesidades de cada uno de esos stakeholders. Los requerimientos de la solución, lo que describe básicamente es el comportamiento de los componentes de esta solución, con suficiente detalle para permitir que sean, en este caso, construidos, que sean básicamente implementados. Las tareas en esta área de conocimiento, también denominado pues análisis de requerimientos, se aplican a ambos, ¿no? Tanto a los requerimientos de los stakeholders, así como también a los requerimientos de la solución. Además, nos dice que el análisis de requerimientos pues, puede ser utilizado, en este caso, no solamente para identificar estas necesidades, sino para poder desarrollar los modelos, los prototipos de la situación, en este caso actual de la empresa, y estos modelos de dominio, pues en este caso son útiles, dice, para validar el alcance de la solución con los stakeholders del negocio, con los stakeholders incluso técnicos, porque en una empresa no solamente están los jefes de área, sino también hay usuarios, hay empleados de nivel técnico que trabajan en el día a día, por ejemplo, en un proceso de ventas, en un proceso logístico, en un proceso de repente de contabilidad. Yo no solamente me voy a reunir con el jefe de área, sino tengo que reunirme con la persona encargada de llevar a cabo el proceso. De repente a mí me dicen, mira, yo soy el director de recursos humanos, pero yo no hago el control de asistencia, de pagos, eso no lo veo yo, eso lo ve mi asistente. Ah, ok, entonces con él tengo que entrevistar. El jefe de área simplemente me va a dar algunos lineamientos, algún alcance de su área y de los procesos que ellos manejan. Pero más detalle de qué deficiencias existen, pues lo voy a tener que canalizar cuando yo me tenga que reunir con los usuarios técnicos o los colaboradores que estén encargados de llevar a cabo dichos procesos. En ese sentido, vamos a poder pues entender y comprender mejor cuál es la problemática para poder finalmente dar un alcance de la solución que queramos nosotros implementar, ¿no? Y básicamente el análisis de requerimientos se utiliza, se aplica para analizar básicamente el estado actual de una empresa, para identificar también, por ejemplo, las oportunidades de mejora y sobre todo para ayudar a los stakeholders en el entendimiento de esa situación o de ese estado actual en el que hoy en día se encuentra la empresa, y frente a ello, pues nosotros como especialistas veremos cuál es la mejor manera cuál es la mejor propuesta de solución que les conviene a ellos implementar. De repente sus necesidades no son con respecto al almacenamiento ni procesamiento de la información. Lo que ellos quieren es hacer analítica de datos. Ellos quieren de repente un sistema que les ayude a tomar decisiones. Si eso es, por ahí va el asunto, entonces ya no estamos hablando, por ejemplo, de un sistema transaccional, sino de un sistema OLAP. Quizás una solución de Business Intelligence, quizás una solución de Business Analytics, quizás ellos están pensando en Big Data. Entonces, habría que ver si es que los requerimientos que ellos tienen con respecto al análisis de la información se ajusta o no al tipo de sistema con el cual ellos operan. Si yo me voy a la empresa y no tienen nada sistematizado y el gerente está aplicando en hacer analítica de datos, un ratito. ¿Cómo quieren hacer ustedes analítica de datos si no tienen una base de datos transaccional? Si no existe un database, no tienen nada almacenado, todo está en Excel, todo está en correos electrónicos, todas las hojas de información están en forma física, todos los datos están en hojas físicas, ya sea pues en un cuaderno de pedidos, están en facturas físicas. O sea, eso todavía no está sistematizado. ¿Y cómo pretenden hacer analítica de datos si eso todavía no está digitalizado, no está virtualizado? ¿Cómo quieren hacer análisis de información? ¿Cómo quieren ellos crear indicadores, KPIs, dashboard, si es que no existe esa información en un database transaccional? ¿Se entiende? Entonces, para eso, ustedes, más allá de ser simples desarrolladores o algunos que de repente se quieran dedicar a lo que es análisis de sistemas, hay gente que se quiere dedicar a hacer DBA, Database Administrator, etcétera. Al margen de lo que ustedes se quieran especializar,
ustedes también van a ir a la empresa a hacer una especie de consultoría, porque ustedes nos van a llamar para consultarlo. Mira, esta es mi deficiencia, ¿qué puedo hacer? Carlos, ¿qué me recomiendas respecto a esta situación particular que ocurre en la empresa? Entonces, Carlos, como buen analista de sistemas, lo que va a tener que hacer es primero sentarse con el gerente, reunirse con él, entender de qué cosa es lo que hace la empresa, cuál es su actividad comercial, qué cosa vende, qué cosa comercializa, cuáles son sus productos, quiénes son sus stakeholders, ¿no es cierto? Carlos tendrá que hacer todo un levantamiento de información para entender qué cosa es lo que vende, qué venden, qué compran, o es una fábrica, ¿no es cierto? Tiene que entender el proceso de la empresa, sus procesos de la empresa comercial para que él pueda decir, ajá, muy bien, de todo esto que yo ya identifiqué, que ya sé cuál es el rubro económico, ahora, señor gerente, dígame usted, ¿cuentan con un sistema de información? No, Carlos, no hay nada sistematizado. Ok, ¿cuál es la intención de la reunión? ¿Qué es lo que quiere usted finalmente que yo haga como especialista? Y de repente le dicen a Carlos, quiero que implementes el sistema de toda la empresa. Es un proyecto ambicioso, pero eso no se va a hacer en 2 meses, eso no se va a hacer en 3 meses. Sistematizar toda una empresa va a demorar, va a llevar tiempo. Entonces, Carlos va a tener que, de todos los procesos que existen en la empresa, tendrá que trabajar un orden de prioridad y decirle, señor gerente, usted maneja varios procesos. Tiene procesos logísticos, tiene procesos de compras, tiene proceso de ventas, tiene proceso de despacho de mercadería, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Quiere usted también sistematizar el control de asistencia, quiere sistematizar el tema de pagos al personal. O sea, son varios procesos. Todo esto usted lo quiere sistematizar. Si el gerente le dice sí, pues bien, ahora Carlos, como buen especialista, como buen analista de sistemas, va a tener que hacer un orden de prioridad y decirle muy bien, ¿cuál es la prioridad de la empresa, de todos los procesos? ¿Qué es lo primero que a ustedes ahorita les urge? Tener una solución informática que les ayude en el tratamiento, en el procesamiento y en el almacenamiento de su información. Entonces el gerente le dirá, mira Carlos, de todo lo que has identificado, ahorita me urge sistematizar el proceso de ventas, porque es un dolor de cabeza hacer el arqueo de caja. Es un dolor de cabeza ver el tema de ingresos, egresos. Entonces me interesa por ahora que le des prioridad al proceso de ventas. Entonces, Carlos, una vez identificado el proceso, dirá, muy bien, el proceso a sistematizar ese proceso de ventas, perfecto. ¿Cómo llevan a cabo su proceso de ventas hoy en día? ¿Cómo es que venden sus productos? ¿De qué manera lo hacen? ¿Y qué mejoras quieren ustedes hacer en el proceso de ventas? ¿No? Entonces, ahí tendrás pues que, Carlos, seguir levantando información para ver frente a esa realidad situacional, frente a esa realidad problemática que existe en la empresa, ver qué alternativa, qué propuesta de solución tentativa le recomienda a la empresa. ¿Qué está haciendo él ahí? Está haciendo consultoría. Más allá de ser un programador, pues él está haciendo una especie de consultoría, porque él va a asesorar a nivel tecnológico a la empresa. Él va a dar el asesoramiento en función a sus conocimientos, él como especialista de sistemas. Entonces él dirá, bueno, ¿sabe qué? Mire, yo le recomiendo que el proceso de pedido, dado que las ventas son presenciales, trabajan de forma presencial, quizás se hagan a través de un software de escritorio. De repente el gerente diga, sí, pero también me interesaría que el cliente se conecte exista una página web donde el mismo cliente pueda realizar su pedido. Ok, entonces podemos también tener un módulo de pedidos donde el cliente mismo genere su pedido, incluso elige el tipo de facturación que él quiera, ya sea boleta o factura, que indique en la página web incluso el tipo de entrega, si es que lo quiere en domicilio, ¿no? Despacho a domicilio, o si lo va a recoger en tienda, porque inclusive eso también afecta en el comportamiento de la solución, porque hay un cargo, de repente la empresa va a cobrar un adicional por hacerle el envío de la mercadería a domicilio. De repente, por políticas de la empresa es que si es la venta dentro del mismo distrito, no hay costo alguno, es gratis. La empresa automáticamente, si es en el mismo distrito, el mismo ámbito geográfico, no hay cobro adicional. Pero si la empresa está por decir, se supone, por ejemplo, en Breña y el cliente está en Urín, de repente sí va a haber un cargo adicional por el despacho, por el traslado de la mercadería. Y cómo la solución informática, cómo el sistema web va a interpretar eso. Entonces, ese adicional se va a tener que cargar en el total del pedido, sí. Ok, entonces todo eso también hay que considerar, ¿no? Y la forma de pago. ¿El cliente va a tener la opción de poder pagar vía web también? Sí. Ok, ¿cuál es el método de pago? Tarjeta de débito, crédito, Visa, Mastercard, PayPal, depósito. Hay empresas que dicen, no, mira, todo es vía depósito, vía transferencia. El cliente primero hace el depósito y adjunta el voucher al sistema. Quizás es una forma también de trabajo de ellos. Entonces,
hay que explorar primero, ¿no? La forma de cómo opera la empresa para poder entender esa realidad y poder luego plasmarlo y llevarlo al sistema. Entonces, hacer un sistema de información, jóvenes, implica bastante análisis, porque imagínate, ¿no? Es como que yo te digo, por ejemplo, ¿no? Jóvenes, vamos a, vamos a hacer una remodelación de la casa o de una casa. Entonces alguien de repente ya, algunos dicen, profesor, vamos a pintar, ya están pensando en la pintura, están pensando en si es qué tipo de color, están pensando de repente si es infralavable, si es látex, pero un ratito han dicho remodelación de la casa. Solamente es pintado, van a abrir puertas, van a cerrar puertas, van a abrir ventanas, van a remodelar la casa en el sentido de que va a cambiar la estructura. O sea, hay que hacer un análisis previo. Antes de pensar en la decoración, hay que pensar primero en la infraestructura. Eso es lo mismo. Eso es lo que quiero que se entienda. Con un sistema de información, pues primero tengo que entender el proceso para luego poder plantear la mejor infraestructura, la forma de cómo va a trabajar el sistema, qué procesos son los que se van a validar, cómo esta información va a ser almacenada en la base de datos. Tengo que ya ir pensando en el modelo relacional de la base de datos. Lo que dijo su compañero Carlos hace un momento, ¿no? El tema también, por ejemplo, de las restricciones de campo, ¿no? Y van a haber ciertos datos que tienen que ser validados en la interfaz, sí, y también deberán ser validados allá en el servidor, en el database. ¿Y cómo valido eso? Con un check, con un unique, con un default, con la creación de constraints. Entonces tengo que ver también qué tipo de datos voy a validar. Entonces la solución tiene que ser íntegra, no solamente tanto en la interfaz, sino también en la funcionalidad que va a tener el sistema a largo o a corto plazo, ¿no? Dependiendo también del tiempo que nos lleve desarrollar dicha solución. Entonces, es importante definitivamente pues, el análisis de requerimientos porque es saber canalizar las necesidades y los requerimientos que tienen estos stakeholders para en función a ello pues poder identificar, ¿no? Cuál va a ser la mejor alternativa de solución informática que vamos a desarrollar y poder incluso identificar el alcance de nuestra solución y hacer la validación de la misma, ¿no? Entonces, ¿es importante el análisis de requerimientos? Pues obviamente que sí, porque nos va a permitir entender mejor el proceso que vamos a manejar, a sistematizar, ¿no? En el siguiente proceso, en la siguiente etapa. Pues bien, como en todo análisis, ¿no? Siempre van a haber entradas, van a haber tareas a ejecutar y van a haber salidas. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro del análisis de requerimientos como entradas se dice, lo primero que ustedes deben de considerar es el caso del negocio. Es importante tener en claro la casuística del negocio, identificar, dice, como entrada cuáles son sus necesidades de la empresa, ¿no es cierto? Canalizar sus requerimientos y en función a ello, pues poder también nosotros canalizar también, por ejemplo, las preocupaciones de los stakeholders. Más allá de lo que el usuario quiere, es ver qué le preocupa al usuario, qué le preocupa a los stakeholders. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pues también tenemos que clarificarlo, ¿no? No lo dejemos en la nebulosa al usuario. Por otro lado, también tiene que haber un plan de administración de los requerimientos. ¿A qué se refiere el profesor cuando dice plan de administración de los requerimientos? Los requerimientos, una vez identificados, una vez tipificados, pues hay que saber administrarlos. ¿Y por cuál vamos a empezar? ¿No? Porque te van a dar por lo menos 4, 5, 6, 8, 9, 10 requerimientos y todos esos requerimientos tienen que tener lo que se llama un nivel de prioridad. Si el sistema es un sistema de ventas, tú sabes que un sistema de ventas es un proceso de ventas. Y como todo proceso, que ya lo hemos definido en las primeras sesiones, hemos dicho que un sistema puede tener subsistemas. Entonces, un proceso puede tener también subprocesos. Sí, profesor, porque el sistema de ventas, que es el proceso grande, el proceso general, el proceso macro, tiene subprocesos. Está el proceso de cotización, por ejemplo. Está el subproceso de generar la orden de pedido. Está el otro subproceso que conforma el proceso de la venta, que tiene que ver con el proceso de la facturación. Está el proceso de entrega de mercadería. Está el proceso de pago. Entonces, tenemos como 5 subprocesos que todos relacionados entre sí conllevan al proceso de la venta. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que esos 5 subprocesos, decir, muy bien, ya tengo claro cuál es el proceso general y cuáles son los subprocesos que digamos, abarcan a todo, digamos, que abarcan o engloban todo el proceso general. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de prioridad?
¿Por cuál empezamos? Por la cotización. Empezamos ya a sistematizar jóvenes el proceso de cotización. Perfecto, entonces empezaremos planteando el prototipado, ¿no? De cómo va a ser esta interfaz para llevar a cabo la cotización. Y así seguiremos avanzando con el resto de los procesos. De repente, si hay un orden de prioridad que primero es la cotización, luego es el pedido, entonces se hace el prototipado de cotización, se presentará a la gerencia para que ellos revisen, validen, es correcto, está bien, te parece en esta interfaz, cómo ves los datos, cómo ves la distribución de la información en el formulario, está bien, quieres tenerlo de esta manera, te gustaría verlo en una grilla, te gustaría ver esto en un, no sé, con Radio Button o de repente con Combo Box, etcétera. Entonces va a depender también de cómo yo presente esta interfaz. El gerente lo va a mirar, lo va a observar, sí, mira, la estructura me parece genial, pero puedes cambiarle la forma de los botones, puedes cambiar que sean botones no cuadrados, sino elipses, o con los bordes redondeados, o quiero que tenga tal efecto. Entonces, todas esas cositas te lo va a ir dando el usuario. Eso ya es diseño, ¿no? Entonces, tú como especialista verás si es que ese diseño lo vas a hacer aplicando Bootstrap, por ejemplo, o aplicando lo que es la programación CSS, que son las hojas de estilos, o quizás de repente vas a utilizar imágenes, vas a de repente a usar, no sé, Illustrator o algún programa de diseño que te ayude pues a diseñar cierto fondo, cierto logotipo, que el usuario quizás quiera que incorpores en su interfaz a manera de colores, a manera de diseño, etc. Entonces, en función a todo ello, pues se va a tener que desarrollar, ¿cómo se dice? Pues la interfaz, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso se refiere cuando dice el plan de administración de los requerimientos. ¿Quién está por acá? Pascual. ¿Cómo está Pascual? Buenas noches. Bien, otro punto es los activos del progreso de la organización. Pues sí, una vez que ya nosotros tenemos claro todo este tema de los requerimientos, tenemos que también ir viendo cómo es que vamos a ir avanzando, ¿no? Cada uno de estos requerimientos que hemos identificado, y seguramente también tenemos que identificar quiénes son los stakeholders dentro de ese proceso que vamos a sistematizar, qué responsabilidades tienen dentro de la empresa, cuál es el rol que ellos ocupan. Y alguien dirá, ¿y por qué tengo que saber, profesor, el rol o la función que realice cada uno de esos usuarios o stakeholders dentro de la empresa? Porque tienes que pensar, por ejemplo, en el tema de autenticación de usuarios, es otro proceso. La pregunta es, ¿todos los usuarios van a tener acceso a todas las interfaces que vas a sistematizar? No, profesor, no todos. ¿Y cómo lo vas a manejar eso? Por roles, por cargo, por funciones. Alguien dirá, no, profesor, eso lo vamos a manejar por perfiles de usuario. Ok, ¿quién va a definir esos perfiles de usuario? ¿Quién establece esos perfiles de usuario? ¿Estamos? Entonces, obviamente, pues todo eso tengo que hacer un levantamiento de información para tener claro quiénes son los usuarios que van a utilizar el sistema. ¿Todos tendrán acceso a un mismo módulo? Probablemente que no. Eso va a estar en función o al perfil, o al rol, o al cargo. No lo sé. Eso va a depender mucho de la empresa. De cómo es que ellos quieren que esté estructurado, por ejemplo, el tema de acceso, ¿no? Y a qué interfaces van a tener acceso determinados usuarios. Entonces, por eso es importante también conocer a los stakeholders, ¿no? Las funciones o los roles que ellos tienen dentro de la empresa. Más aún, dentro del proceso que nosotros vamos a sistematizar. Como tareas y como actividades a desarrollar dentro de lo que es el análisis de requerimientos, tenemos que hacer una priorización de los requerimientos. Todos los requerimientos que hemos ya identificado, tenemos que empezar a darles niveles de prioridad, ¿no? Y eso generalmente algunos lo manejan con una escala de Likert, ¿no? El nivel de prioridad muy alto, alto, o muy urgente, urgente, medio, etcétera, ¿no? Trabajan con una escala. Entonces, habrá que determinar si lo trabajas con una escala descriptiva o una escala numérica, donde 5 es muy importante, 4 es importante, etcétera, 3, 2, 1, 0, ¿no? Hay una escala numérica. Entonces, habría que identificar de todos esos requerimientos cuál es lo que urge priorizar, ¿no? Luego, debemos de organizar los requerimientos para proceder ya luego a lo que es el modelado de estos requerimientos. ¿Tenemos que hacer un modelamiento? Sí, y eso va a depender también
de la metodología de desarrollo de software que ustedes vayan a utilizar. Acuérdate que todo sistema de información trabaja con una metodología de desarrollo de software. Y hemos dicho que existen dos tipos de metodologías, ¿no? Las metodologías de desarrollo de software tradicional, la clásica RUP, metodología RUP, donde se utiliza pues el UML, lenguaje de modelamiento unificado, y también están las metodologías ágiles, las metodologías de desarrollo ágiles, donde seguramente han escuchado ustedes digamos, la que está hoy en día de moda, por así decirlo, Scrum, y que no es la única, ¿no? Está Crystal, está Lean, está XP, Extreme Programming, programación extrema, etcétera. Entonces, hay varios tipos de metodologías. Entonces, en función a ello, pues, a la metodología que vamos a utilizar, emplear, haremos nuestro modelado de nuestro sistema, ¿no? Luego, pues, también hay que definir, ¿no?, cuáles son las limitaciones que probablemente vayamos a encontrar a lo largo del desarrollo del sistema, y también debemos de que los requerimientos que hemos nosotros identificado como paso inicial, tenemos que hacer una verificación si lo que nosotros hemos identificado es acorde a esos requerimientos con el usuario. ¿Qué tenemos que hacer? Cruce de información, ¿no? Tenemos que reunirnos siempre con los usuarios o con los stakeholders o con el jefe de área y decirle bien, mira, después de todas las reuniones que hemos tenido, de todas las necesidades que nos has definido, etcétera, hemos identificado estos requerimientos. Queremos verificar, que ustedes verifiquen y validen si lo que nosotros hemos identificado es correcto y digamos, se ajusta a la realidad de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo peor que nosotros podemos hacer como especialistas es escuchar al usuario, cerramos nuestros ojos y le decimos chao usuario y nos olvidamos de él. Entonces, ¿quién te va a dar el feedback? ¿Quién te va a dar la retroalimentación? ¿Quién te va a decir, Pascual, pero aquí te falta tal cosa? Pascual, pero los clientes no son solamente peruanos, ¿ah? También tenemos clientes extranjeros. ¿Y cómo, Pascual, identificas, por ejemplo, el caso del tipo de documento de identidad? No vas a poner en la base de datos campo de DNI. Tendrás que tener seguramente una entidad donde se llame, pues, tipo de documento de identidad, ¿no? Una tabla donde consideres, por ejemplo, dos campos, el IDET o el código de tipo de documento de identidad y la descripción del documento de identidad, ¿no? Si es DNI, si es pasaporte, carta de extranjería, PTP, etc. Y recuerda que cada dato tiene una longitud de datos. El DNI son 8 dígitos. ¿Cuántos dígitos tiene un número de pasaporte? ¿Cuántos dígitos máximos o la longitud máxima de un carnet de extranjería hay aquí en Perú, ¿no? O sea, esos detalles tenemos que nosotros tener en cuenta. De repente por ahí, oye, pero no sé, pues de repente el número de pasaporte no son 8, son 10 o 12 dígitos. ¿Tu sistema valida eso? ¿O todo el criterio lo estás aplicando solo sobre 8 dígitos? Entonces, ahí vas a tener un problema al momento de pasar a la fase de desarrollo. ¿Por qué? Porque se nos pasó en el tema del análisis. Entonces, por eso es importante cuando dice la verificación de los requerimientos. Lo que nosotros identificamos, tenemos que someterlos a que los usuarios lo revisen, a que los stakeholders lo revisen, ¿no? Y nos digan si lo que hemos identificado es correcto o hay algo que nos está faltando y que quizás no hemos canalizado porque no nos han explicado cómo debe ser o hay algo que está todavía pendiente por revisar. Es importante ese punto, ¿no? En una sesión anterior, creo que no está acá, sí, aquí está Garrido nos dijo, no, eso pasa muchas veces, profesor, porque a veces el usuario no queda contento, no queda satisfecho con la solución porque no se ha hecho un análisis profundo, no se ha hecho una interacción con el stakeholder, nos comentaba, ¿no? Incluso también recuerdo la participación de Julio. Entonces, es importante la verificación y la validación de los requerimientos, sí, sobre todo porque si no analizamos bien, puede que en el diseño se obviemos cosas y cuando ya hemos desarrollado todo y de ahí venga el detalle de algún dato, algo que faltó, entonces eso implica que tenemos que hacer una serie de modificaciones. Es probable que nuestro formulario, ya sea web o de escritorio, móvil, que has programado, que has codificado, al final te lo modifiquen, te lo cambien y digan, oye, pero esto no es así. Lo has aplicado en el formulario DNI, pero nuestros clientes no solamente son peruanos, también tenemos clientes extranjeros. Y aquí la caja de texto solo admite 8 dígitos. Y el carnet de extranjería no son 8, son más dígitos, son 10 o 12. Entonces, ¿cómo maneja eso el sistema?
ahí tenemos ya problema. Tenemos que hacer obviamente una actualización, ¿no? Un mantenimiento, ¿no? Ahí viene pues el tema de mantenimiento, ¿no? De hecho, ese paso fue pregunta de un foro. Entonces, pues es importante ese paso, ¿no? Verificar y validar los requerimientos como una actividad previa en la fase de análisis, ¿no? Como salida, pues debemos de tener pues los requerimientos obviamente ya aprobados, ¿no? Estructurados, que estos estén acorde a los requerimientos de los stakeholders, ¿no? O de la solución que vamos a plantear. Y también tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestras limitaciones, porque créanme que en una fase de una solución real de un sistema, vamos a encontrar limitaciones. De repente tú eres un especialista, eres como se dice, ¿no? Un trome en C#, pero de repente por ahí en la solución quieren manejar funciones, no sé, en JavaScript, y de repente, profesor, no manejo mucho JavaScript. Ahí tenemos una limitación. ¿Qué haremos? No sé, llamaremos a un especialista, un programador en Java, alguien que maneje, no sé, ese tema para que nos apoye, quizás. Entonces, a eso se refiere cuando dice limitaciones. Ya sean limitaciones a nivel de conocimientos o a nivel de especialistas, y habrá pues seguramente que consultar o contratar o subcontratar a otro especialista que nos apoye en ciertas limitaciones que tengamos básicamente en lo que es el tema de desarrollo, ¿no? Porque si ustedes van como analistas de sistemas, pues obviamente deben de hacer correctamente la fase de análisis y modelamiento y diseño. Solamente estaría pendiente la fase de implementación, ¿no? Finalmente, pues, ¿qué debemos de obtener dentro de toda esta fase? Pues los requerimientos ya validados, aprobados, ¿no? Por el usuario, por la gerencia, para evitar contratiempos en la siguiente fase dentro del ciclo de vida de los sistemas de información. Acuérdate que hay 6 etapas, ¿no? La primera era análisis, la segunda era la etapa del diseño, fase de diseño, y la tercera tenía que ver con el desarrollo, ¿no? Desarrollo, implementación, pruebas, auditoría, mantenimiento, etc. Entonces, obviamente esas son las fases del ciclo de vida de los sistemas de información. Pues bien, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de priorizar los requerimientos? La priorización de los requerimientos debe básicamente asegurar que los esfuerzos que hemos realizado en la etapa del análisis y en la implementación se centren en los requerimientos más críticos. Como en toda solución informática, jóvenes, van a haber ciertos requerimientos que no van a ser fáciles de quizás de implementar. Entonces, allí va a requerir básicamente del esfuerzo de todo el equipo, de todos los especialistas de IT que conforman ese staff de profesionales de ese grupo de desarrollo para poder pues subsanar algún requerimiento que quizás en un primera instancia no lo podamos nosotros desarrollar, y debemos de hacer una priorización. Eso se refiere cuando dice que el propósito de la priorización de los requerimientos es asegurar que los esfuerzos del análisis y de la implementación se centren, dice, ¿no?, en aquellos requerimientos que sean pues quizás los más críticos. La priorización de los requerimientos es un proceso de decisión que es básicamente usado, dice, para determinar la importancia relativa de estos requerimientos. La importancia de los requerimientos puede estar basada en su valor relativo, quizás en riesgo, en dificultad de la implementación o en otros criterios. Estas prioridades son usadas para determinar cuáles requerimientos deberían ser destinados para un análisis posterior. Y básicamente, pues, ¿no?, poder así determinar cuáles deberían ser implementados primero. Profesor, esto me suena a orden de prioridad. Sí, pues por eso es importante, les decía yo, que ustedes no solo identifiquen sus requerimientos, sino que le den un nivel de prioridad. ¿Cuál es de los 5 o 6 requerimientos que hemos canalizado, por cuál empezamos a desarrollar? Y eso probablemente nos lo diga el usuario, la misma gerencia. Mira, de todos los procesos que has identificado, el que me urge, el que es prioridad para nosotros, es el proceso de facturación, o es el proceso de pagos, o es el proceso de matrícula. Va a depender del contexto y va a depender del tipo de empresa la cual va a ser objeto de nuestro estudio para proponer nuestra alternativa de solución. Entonces, aquí tenemos un diagrama donde obviamente se especifica, ¿no?, cuáles son las entradas. Lo habíamos visto en el diagrama anterior, ¿no?, la casuística del negocio, el caso del negocio, identificar sus necesidades, clasificar los requerimientos, tener un plan de administración de dichos requerimientos, conocer a los stakeholders, ver qué roles, qué funciones, qué responsabilidades tienen ellos dentro de la empresa, para en función a toda esa información nosotros poder priorizar
estos requerimientos. Pero insisto, en comunicación constante con estos stakeholders, porque son ellos los que tienen que darnos el checklist, el visto bueno. Todo lo que hemos analizado en verdad se ajusta a lo que ellos necesitan o requieren, ¿no? Y en función a ello, pues tenemos que ya tener nuestras actividades, nuestras tareas que debemos de generar, que básicamente con todo lo analizado vamos a tener ya nuestra solución propuesta que debe ser evaluada para poder luego validar esta solución y finalmente pues continuar con el proceso de desarrollo, ¿no? ¿A qué se refiere, profesor, cuando dice en el diagrama el caso del negocio? Pues el caso del negocio básicamente busca establecer los objetivos claves y medidas de éxito de un proyecto u organización. Y las prioridades deberían ser alineadas en función a los objetivos, en función a las metas de ese proyecto que nosotros vamos a asumir. Las necesidades del negocio pues sirve como una alternativa, dice, para el caso de negocio. Si el caso de negocio no ha sido definido, pues entonces, ¿cómo? Pues, ¿no? Pues es importante saber cuál es el proceso a sistematizar y esto va a estar en función a la necesidad del negocio que tenga la empresa que quiera pues sistematizar determinado proceso. Es importante, como se dice aquí, identificarlo, ¿no? Identificarlo, definir. Cuando hablamos ya de los requerimientos, ¿qué cosa es un requerimiento? Pues un requerimiento, y cualquier requerimiento en realidad puede ser, dice, priorizado en cualquier momento dentro de su ciclo de vida. La priorización de los requerimientos requiere de los requerimientos que se hayan sido declarados, es decir, que hayan sido descritos. ¿Por quién? Por los stakeholders. ¿Quién te va a dar los requerimientos? Los stakeholders. ¿Quién te va a decir qué necesidades tienen en base al procesamiento de información, en función al almacenamiento? Son los stakeholders, ¿no? Entonces, son con ellos con quien nosotros nos vamos a tener que reunir. Por lo general, son los stakeholders internos, aquellos que forman parte dentro de la empresa, que están dentro de la corporación, dentro de la pyme o de la micro. O puede ser de repente, pues, los empleados, puede ser de repente el asistente de ventas, puede ser el asistente de logística, todo aquel personal que trabaja dentro de la empresa se llaman stakeholders internos. Inclusive hasta el propio gerente o el jefe de área, ¿no? Muy bien, entonces en ese sentido debemos de canalizar, ¿no?, los requerimientos para poder pues priorizar cada uno de ellos, ¿no? Y esto pues claro está, nos tiene que brindar esos requerimientos los stakeholders. Sin embargo, los requerimientos pueden no haber sido totalmente analizados incluso en la fase de análisis o quizás no estar en una versión final. Por eso es importante no solamente reunirse una sola vez con los stakeholders, si es posible 2 hasta 3 veces. Lo ideal es que todos los requerimientos sean plasmados en un documento. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese documento? Y creo que fue una pregunta que formuló la delegada, la señorita Diana Giraldo, en el chat en la sesión anterior. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese documento donde uno plasma los requerimientos del sistema, de la solución que uno va a desarrollar o va a plantear? Tiene un nombre, ese documento, ese informe, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? Empieza con E. ¿Alguien tiene el nombre de ese documento? ¿No? Ideas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se llama licitación. ¿Ya? Ese documento se llama el documento de licitación, la licitación de requerimientos. No licitación, he dicho licitación, no confundir, por favor. ¿Ya? Entonces, sí, hay especialistas que trabajan con una plantilla de una estructura, una tabla donde ponen ahí sus requerimientos, y hay otros especialistas que son libres y plantean su propio formato, lo cual es válido, ¿no? Pero sí hay modelos que te dicen, mira, vas a hacer análisis de requerimientos y en tu documento de licitación de requerimientos, trabájalo de esta manera. Entonces ahí el analista pues va a tener que colocar, ¿no?, cada uno de sus requerimientos que va identificando a medida que se va reuniendo con los stakeholders, ¿no? El plan de administración de los requerimientos pues debe definir básicamente el proceso, ¿no?, que será usado para priorizar los requerimientos. Y aquí también pues tenemos que tener en cuenta pues la lista, los roles y las responsabilidades que tienen cada uno de los stakeholders dentro de la empresa
Y para eso debemos de tener pues, identificado, ¿no? Quiénes son esos stakeholders, ya sea por rol, por cargo, etcétera. Y tenemos que tenerlos registrados con sus distintos niveles de autoridad e influencia. ¿Para qué? Para determinar cuál stakeholder necesita participar en la priorización de estos requerimientos. Y lo que yo les decía hace un momento, porque estos stakeholders es probable que ellos también tengan acceso al sistema. ¿Y cómo sé yo, profesor, de todo lo que es sistematizado? ¿Cómo voy a saber yo qué usuario va a tener acceso a qué interfaz? ¿Cómo sé yo qué usuario va a tener acceso a qué ventana? En otras palabras, ¿cómo? ¿Cómo lo sé? Ah, pues por eso tenías que haber identificado quiénes son los stakeholders en tus reuniones de trabajo y decir, muy bien, ¿cuántos empleados laboran en el área? Somos 10. Pregunto, ¿los 10 van a tener acceso al sistema? Y ahí el jefe de área se levantará y te dirá, no, Carlos, no, Aldo, no, Diana, no, Julio, no, Jonathan, no, Pascual, no todos van a tener acceso al sistema. De los 10 stakeholders, de los 10 empleados que laboran en esta área, solamente van a tener acceso 6 personas. ¿Quiénes son? ¿Qué cargos tienen? ¿Qué responsabilidades tienen? Y la pregunta, ¿a qué interfaces van a tener acceso cada uno de ellos? Los 6 van a tener acceso a todas las interfaces que tú vas a programar, que vas a diseñar y luego programar, o es que solamente van a tener acceso a ciertas ventanas, a ciertos procesos. Entonces tú tienes que tener identificado quiénes son esos stakeholders, quiénes son esos empleados. Quizás de repente te dirán, mira Aldo, lo que sucede es que de estos 6 empleados, los 6 solamente 2 van a tener acceso a esta interfaz. Pero de esos 2 señores que van a tener acceso a esa interfaz, solamente uno de ellos puede registrar los pedidos, por ejemplo, pero no puede anular pedidos. El proceso de anulación de pedidos y anulación de repente de facturas está a cargo de otra persona, de Juan Pérez, por decir. Ah, ok, o sea que Juan Pérez tampoco puede registrar pedidos. No, solamente puede anular pedidos y facturas, más nada. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo roles, tengo perfiles de usuario. Entonces, tengo que también identificar a estos señores, porque si no los considero, no los identifico, entonces cuando yo desarrollo el sistema, pues si no doy permisos, no doy, como se dice, no asigno roles, no asigno perfiles de usuario, pues cualquiera que tenga su registrado en el sistema, pues va a tener acceso a todas las interfaces. Y eso no estaría bien. Entonces, por eso es importante tener en claro los roles, ¿no? Las responsabilidades que tienen cada uno de esos empleados pues, dentro de la empresa para poder, al momento de plantear la solución, ver a quiénes le vamos a dar acceso y a quiénes no. Y eso, por recomendación, les sugiero que ustedes en la base de datos, en el database, tengan una tabla de usuarios, ¿sí o no, Diana? Y en esa tabla de usuarios, seguramente tú tendrás también una tabla que se llame, por ejemplo, perfiles de usuario. ¿No? ¿Habrán usuarios administradores? Sí. ¿Habrán usuarios invitados? No lo sé. ¿Y qué otro rol va a existir dentro del sistema? Entonces, eso también tengo yo que pensar cómo lo voy eso a estructurar dentro del database, porque el sistema va a tener que ser intuitivo. Yo no es que yo voy a programar en el mismo formulario web y voy a hacer un if, ¿no? Digo, if, si el usuario es, ¿no? Si la caja de texto ingresado es igual a, no sé, administrador, then, entonces, declaro mi variable, ¿no? No sé, no estoy en C#, y pongo ahí, ¿no? Windows 4, qué sé yo, pues x.showModal, ¿no? Si es de repente una interfaz, no sé, de escritorio, ¿no? Y el otro formulario lo oculto. Hide, ¿no? No sé, no creo que esa sea la mejor praxis, la mejor manera de hacerlo, de condicionar los accesos a través de la misma aplicación. Lo ideal es que se maneje en un database y que el mismo sistema sea intuitivo, ¿no? Jale, pone su usuario, su contraseña, va al servidor con un procedimiento almacenado, verifica quién es este usuario, muy bien, jalo el rol, ¿no? Jalo el perfil desde la misma base de datos y ya luego el sistema cargará ciertos menús o ciertas interfaces a ciertos usuarios, ¿no? Porque seguramente dentro del menú, si es un software de escritorio, si es que trabajan con un menú, habrán algunas opciones que estarán seguramente deshabilitadas para ese usuario y habrán otras opciones que seguramente estarán en Enable True, ¿no? Acuérdense, Enable True, habilitado, Enable False, deshabilitado, ¿no? Entonces, esto por principio, ¿no? En la parte de análisis y identificación de requerimientos tenemos que tener claro eso. Eso se refiere cuando dice
identificar los roles y las responsabilidades que van a tener cada uno de los stakeholders que elaboran dentro de la empresa o dentro de dicha área para ver a qué ventanas, a qué interfaces van a tener acceso o no. Eso es básico y fundamental. Muy bien, ¿existen ciertas bases para determinar, profesor, la priorización de los requerimientos? Sí, los requerimientos pueden ser priorizados mediante pues una serie de criterios, ¿no? Que vas a tener que tú establecer, y estos criterios pueden incluir desde el valor del negocio, los riesgos del negocio o los riesgos técnicos que puedan existir, así como también la dificultad de la implementación y también la probabilidad de éxito, así como también el cumplimiento, ¿no? Con ciertos reglamentos o ciertas políticas, ¿no? Que tenga la empresa. Pues bien, vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. El valor del negocio es el enfoque, dice, de donde se va a tener que priorizar aquellos requerimientos que van a estar basados en el análisis costo-beneficio. Profesor, eso me suena a estudio de factibilidad del proyecto cuando usted decía que todo proyecto tiene que tener un estudio de factibilidad o viabilidad. Sí, eso es fundamental. En un proyecto tenemos que hacer un estudio de factibilidad, ¿no? Para determinar si el proyecto eso no es viable a nivel operativo, a nivel técnico y más aún a nivel económico. Entonces, ¿para qué? Para poder determinar su valor relativo para la empresa. Es decir, oye, ¿vale la pena mandar a sistematizar todo este proceso? ¿Y cuánto le cuesta a la empresa, no? ¿Cuánto vamos a desembolsar? ¿Cuánto le vamos a pagar a Diana para que nos haga el sistema web? ¿Cuánto nos va a costar pagarle a Julio para que nos haga el aplicativo móvil en Android, ¿no? ¿Cuánto nos está cobrando? ¿Es rentable a nosotros como empresa? ¿Cuánto está cobrando a Julio? 5,000 soles. Ok, como nuestra empresa, ¿no? Es mediana, es grande, sí. Entonces, el gerente generalmente, ¿no? Va a tener que determinar si es viable o factible, ¿no? Hacer esa inversión, ¿no? O sea, vale la pena hacer todo ese desembolso de dinero, comprar un servidor web o un hosting, un dominio, para poder montar toda la solución a la nube. O sea, no sea rentable como empresa. Eso lo va a tener que analizar y pensar el gerente, ¿no? Antes de. Entonces, tiene que haber en todo proyecto, ¿no? Claro está, un análisis, pero que este análisis no solamente se base en las necesidades que ya hemos hablado, ¿no? En el análisis empresarial, en el análisis de los procesos de negocio y los requerimientos, sino también es un análisis que tiene que comprender también el tema del análisis de costo-beneficio del proyecto. Antes digamos, de profundizar y de desarrollar todo el sistema, pues este es un análisis que tenemos que presentarlo a la gerencia, hay que hacer un estudio de factibilidad del mismo para que ellos vean y determinen si les conviene o no. ¿Estamos? En función a ello, los requerimientos más valiosos serán objetos pues, de desarrollo en primer lugar. Eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Este enfoque dice es común en la mejora de una solución existente que ya pues quizás satisfaga, ¿no? Los requerimientos mínimos que se han especificado, o cuando la entrega de la solución se va a realizar, pero no de forma total, sino de forma progresiva, en incrementos. ¿A qué se refiere con esto, jóvenes? Que muchas veces la gerencia les dice, mira, ¿sabes qué, jóvenes? O ¿sabes qué, señores especialistas? Ustedes me han dicho que el sistema me lo entregan en 90 días, pero a mí me urge que ustedes, digamos, de todo el sistema, si el sistema es un proceso, por decir, el de ventas, y este proceso tiene 4 subprocesos que va desde la emisión de proforma de venta o cotización, que también se le llama, el proceso de emisión de pedidos, el proceso de facturación, el proceso de pago, etcétera, que son varios procesos. De repente la gerencia le dice, no sé, a Carlos o quizás a Pascual, ni bien tengas tú el proceso de cotización de la venta o el proceso de emisión de proforma de venta listo, por favor nos avisas y lo probamos, y si queda, ya lo lanzamos para que nuestro personal empiece a trabajar con el sistema, porque créeme que estamos saturados con el tema del proceso manual. Necesitamos ya que el sistema esté funcionando. Entonces, si tú, Pascual, tienes el proceso de cotización o proforma de venta web ya hecho, ya listo, funcionando, nos avisas, lo revisamos, lo chequeamos, si cumple, si está todo ok, se lanza, inmediatamente lo vamos a usar. Y Pascual, tú como estás trabajando también con Julio en el tema del desarrollo, ni bien también termines el proceso de pedido, ¿no? De sistematizar el proceso de pedido, nos avisas para lanzar también esa versión y empezar también a utilizar.
Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo la entrega de la solución, pero a través de incrementos, es decir, estás haciendo una entrega progresiva. A veces, o con la gerencia, se suele pactar también de esa manera, se suele también a veces llegar a ese acuerdo. No entregar la versión final a los 90 días, que es lo que hemos pactado, sino hacer una entrega progresiva de la misma. Y si es que ese es el acuerdo que se ha hecho con la gerencia, pues bien, también se puede hacer. Riesgos del negocio o riesgos técnicos. Este enfoque selecciona los requerimientos que presentan, dice, el riesgo más alto de falla del proyecto. Pues sí, como en toda solución informática, ¿no? En informática siempre van a haber fallas, siempre van a haber riesgos de funcionalidad, ¿no? Como siempre escucho decir a veces que en informática dice todo es posible al 99.9%. Sí, pues, es verdad. Hay un 0.01% que está a veces ahí es ese riesgo de falla en cuanto a la funcionalidad del sistema. Quizás por un tema técnico, quizás un bug, un error interno del sistema que puede ocasionar, ¿no?, que deje de funcionar, ¿no? Eso también es posible. Entonces, los requerimientos deben de ser también, dice, investigados e implementados primero para asegurar que si en el caso que el proyecto falle, estamos hablando en cuanto al desarrollo, en cuanto a la implementación, pues se haga pues con el menor gasto posible. ¿A qué se refiere con esto? Que lo ideal es que lo que se pactó con el cliente, ¿no? O sea, si queramos desarrollar todo el sistema web por 8.000 soles, 9.000 soles, 7.000 soles o 10.000 soles, el monto que fuere, el gerente no se perjudique. Eso es lo que nosotros hemos analizado. Es el costo y el presupuesto que nosotros como especialistas hemos entregado a la gerencia. Entonces, no creo que nos admitan o nos acepten post firma de contrato un incremento en el presupuesto de la solución. Me van a decir un ratito, pero ya yo contigo quedé en 8.000. Ahora tú me dices que el sistema me va a costar 10.000, 12.000 soles. ¿Y por qué? No, es que me olvidé, que no consideré, que tal. O sea, eso ya es un problema de nosotros como especialistas, porque obviamente no hemos considerado todo el análisis completo y esto puede repercutir en los costos. Y obviamente, una vez que se firma un contrato, pues generalmente a veces ya no se anula, ya se firmó, ¿no? Y si hay un costo adicional, créeme que no lo van a aceptar. Más aún si es por un tema de funcionalidad, de algún fallo, digamos, algún costo adicional que esto represente, ¿no? Bien, el otro punto tiene que ver con la dificultad de la implementación. Este enfoque dice selecciona los requerimientos que son más fáciles de implementar. Este enfoque es a menudo solucionado durante el proceso piloto o el piloto de un proceso, dice, de desarrollo, ¿no? O quizás del uso de herramientas nuevas, o cuando se implementa pues en forma gradual, es decir, se implementa en forma progresiva una solución que va a ser luego empaquetada, en el caso que sea un software de escritorio, ya que permite al equipo del proyecto pues dice ganar familiaridad con esas cosas, mientras trabajan sobre los requerimientos de bajos riesgos. Profesor, entonces la conclusión sería que dentro de una solución informática pueden haber dificultades no solamente de programación, sino también de implementación. Sí, es posible que eso también se presente, pero a veces esto se presenta más que todo por dificultades más de hardware, que de repente pues no corra la versión, ¿no?, en cierta arquitectura, en cierto computador, etcétera. Entonces sí puede haber de repente ahí una dificultad en implementación y habría que ver de qué manera se soluciona y que este no tenga un impacto en el costo, ¿no?, de lo ya pactado con el cliente. Probabilidad de éxito, el otro punto. En este enfoque dice debemos de centrarnos en los requerimientos. Debemos de centrarnos en los requerimientos que probablemente produzcan ciertos resultados relativamente exitosos, ¿no? Rápidamente. Y es común cuando un proyecto es, dice, controvertido. Y los primeros signos de progreso son necesarios para obtener pues apoyo para la iniciativa, ¿no? El otro punto tiene que ver con el cumplimiento, ¿no?, con reglamentaciones o políticas. ¿A qué se refiere con esto, profesor? En toda empresa es bien sabido que existen lo que se llaman las famosas políticas, ¿no? Dicen, por política de la empresa se establece que, ¿no? Algunos dicen, política de la empresa es que nosotros no hacemos devolución, no hacemos cambio ni devolución de nada. Ah, ok.
pero eso está establecido por política. Entonces, a veces el cliente puede venir, vamos a ver que se implementa un sistema web, viene el cliente y dice que señorita, mira, ya no quiero el pantalón que compré o el producto, lo que fuera que he comprado, yo no lo quiero que me devuelvan el dinero. Es decir, no, por política en la empresa nosotros no hacemos devolución. Lo que podemos hacer es ver qué tiene el equipo, lo mandan a veces al área técnica, que lo revisen, etcétera, y luego se le responde al cliente. Entonces, ese esquema, ese proceso de negocio, ¿cómo yo hago que eso se refleje en el sistema? Entonces habría que en la fase de análisis haber considerado si ese detalle de devolución o de cualquier, digamos, avería que reporte el cliente del producto que nos ha vendido, que generalmente son electrodomésticos, son en este tipo de productos, cómo es que esa información también debe de estar almacenada en el sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, si al inicio no nos lo dijeron, es probable, créeme, que en la base de datos que tú has diseñado, ni siquiera hayas considerado esa opción o esa posibilidad. Entonces, claro está que ahí también tenemos que considerar esos detalles, ¿no? Al referirse, pues, cuando habla, dice el cumplimiento, ¿no?, de ciertos reglamentos o políticas. Aquí pues, debemos de priorizar los requerimientos que deben ser implementados con el fin de cumplir con las demandas, ¿no?, con las políticas impuestas, dicen, ¿no? ¿Por quién? Por la empresa, las cuales pueden tener prioridad sobre ciertos intereses, ¿no?, sobre algunos intereses de algunos stakeholders, ¿ya? Eso se refiere con ese punto. El otro punto tiene que ver con la relación con otros requerimientos. Pues un requerimiento puede que no sea de gran valor en sí mismo, pero puede apoyar otras necesidades de alta prioridad. Y como tal, dice, puede ser un candidato para su pronta implementación, ¿no? Esto se refiere cuando existen a veces, todo lo que hemos analizado, hay una cierta relación con otros tipos de requerimientos. Entonces, habría que también evaluar si es que dichos requerimientos guardan relación o no con otros y si es que estos son candidatos también para su implementación inmediata. Luego está finalmente pues los acuerdos, ¿no?, que no es otra cosa que los pactos, los acuerdos con los stakeholders. Este enfoque dice requiere que los stakeholders pues alcancen, ¿no?, un consenso sobre cuáles requerimientos son más útiles o de más valor o de más importancia. Esto a menudo, dice, es usado en combinación con uno o más enfoques que se han descrito anteriormente, ¿no? La urgencia, finalmente, pues es un enfoque que va a priorizar los requerimientos de acuerdo a las limitaciones de tiempo, ¿no? Pues es importante determinar los niveles de prioridad. Van a haber requerimientos que son muy urgentes y van a haber requerimientos que te digan, no, mira, esto lo podemos dejar al final, ¿no? Nos interesa que este módulo, que este proceso, ¿no?, sí o sí lo tengas listo lo más antes posible, lo necesitamos con urgencia. Entonces, ¿tú qué haces? De toda la lista de requerimientos que tienes, pues tienes que dar ciertos niveles de prioridad, ¿no? El otro punto, el punto 2, tiene que ver con los retos, ¿no? Los retos, dice, en la facilitación de una sesión de priorización de requerimientos son básicamente aquellas demandas que no son negociables y aquellas soluciones de compromiso que muchas veces son poco realistas. ¿A qué se refiere cuando dice demandas no negociables? Los stakeholders intentan a veces evitar decisiones difíciles o no reconocen la necesidad de llegar a las soluciones de compromiso o desean a veces posicionar todos los requerimientos como de alta prioridad. Y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque si esto pasa, entonces significa que sí o sí vamos a tener que de los 8, 9, 10 requerimientos que hemos canalizado, todos sí o sí tienen alta prioridad. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Desarrollamos los 5, los 6, los 8 requerimientos, todos entran a fase de producción al mismo tiempo. Ahí va a ser un poco complicado, ¿no? Más aún cuando nos dicen, no, de los 10 requerimientos que has canalizado, todos son prioridad. Todos necesitamos no creo que sea así. Debe haber cierto nivel de prioridad porque vamos a desarrollar el sistema y muchas veces un proceso depende de otro, ¿sí o no? Por ejemplo, para yo llevar a cabo el proceso de facturación, ¿no es cierto?, tengo que tener, obviamente, sistematizado el proceso de pedido. Claro, pues, profesor, porque si no tengo sistematizado el proceso de pedido, entonces, ¿cómo facturo? Yo voy a facturar en función al número de pedido. Ok, ¿ya sistematizaste el proceso de pedido? No, todavía.
¿Qué tienes ahí? Tienes que hay un proceso que es dependiente de otro. A ver, intenta sistematizar el proceso de pagos primero. No puedes, porque el caja, el área de caja, ¿no? Ahí sí, muy bien. Yo voy a llevar a cabo el registro del pago, pero yo necesito la facturación. Ya tienes sistematizado el proceso de facturación, ya tenemos la emisión de la factura de la boleta sistematizada, esto ya está. No, entonces yo no puedo proceder al registro del pago si es que no tengo el proceso de facturación sistematizado. Y el proceso de facturación no lo puedo llevar a sistematizar si es que no tengo el número de pedido. O sea, si no tengo el proceso de pedido también sistematizado. ¿Qué tengo ahí? Tengo una serie de procesos que son dependientes de otro. ¿Se entiende? Entonces, conclusión. Muchas veces en una empresa dice, primero se emite la proforma de venta. La proforma de venta generalmente conlleva a la emisión del pedido. En algunos casos, la gerencia dice, no necesariamente, puede que el pedido se emite en función a una proforma, a la emisión de un número de proforma o una cotización, o en muchos casos, a veces el cliente viene, no se le cotiza y de frente dice, ¿sabes qué? Mira, me urge, hazme un pedido, necesito esto. Ya no se cotiza, de frente se pasa al proceso de pedido. Y en función a eso, luego va el proceso de facturación, ¿no? Dicen, bueno, señor cliente, ¿usted qué quiere? ¿Quiere una boleta? No, quiero factura, ok. Deme sus datos, ¿no? ¿Cuál es su RUC? Entonces tengo que registrar los datos del cliente, ¿no? Primero registro los datos del cliente, luego tendré que registrar el pedido y después en el área de facturación, ¿no? Se limitará la facturación que corresponde, si es boleta o factura, en función al número de pedido. Y luego, pues, el proceso de pago se llevará a cabo el pago en función a la facturación emitida. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo una serie de procesos, ¿no? Que están amarrados uno detrás de otro. Y luego, pues, vendrá pues, el proceso del despacho, ¿no? Ya de la entrega de la mercadería. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? Que un sistema de información puede manejar varios subprocesos a la vez que conforman un proceso principal. Bien, jóvenes, preguntas hasta aquí, hasta este punto. Cuestión. Aldo, Carlos, Diana, Jonathan, Julio, Pascual. Pascual me dice manito arriba. Vamos bien. Ok. Yo trato de hacerlo más didáctico el tema de la explicación. Si hay alguna pregunta, por favor me lo dicen. Bien, estamos ya, creo, por terminar, ¿sí? Ya tenemos al ingeniero Iga por acá. Ingeniero, buenas noches. Bien, no sé si hay, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de ustedes, si no ya para ir dando por finalizado. Por parte de ustedes, Julio, Carlos, ¿estamos claros? Ya, manito arriba. Ok. Bien. Ya, ok, perfecto. Ya, jóvenes, entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y los dejo con el ingeniero Iga para que continúen con su sesión de aprendizaje. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Nos vemos, profe. Hasta luego, nos vemos.